te damos gracias en esta hora por este honor, este privilegio que tú nos concedes a diario de poder disfrutar tu misericordia, Padre amado. Podemos decir como la palabra de Dios así lo reafirma, que estamos en pie por tu misericordia, por la cual no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por darnos la oportunidad de vivir, de poder resucitar, como siempre suelo decírtelo. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos, qué gusto estar con ustedes. Queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Hoy terminamos, mis amados hermanos, este mini estudio, que yo siempre le llamo mini estudio, por lo que es corto el tiempo, pero pienso que lo hemos aprovechado hasta el máximo. Hemos comenzado un estudio que hoy lo terminamos bajo el tema manteniendo una fe genuina. Agradezco a todos los que se reportan, a todos los que escriben, a todos los que de alguna manera cuentan su testimonio de cómo Dios les ha bendecido a través de esta palabra. La base bíblica, capítulo 1 del libro de Santiago, que incluso quiero disculparme si a veces cuando voy tan rápido me equivoco en algunos textos. Pero si usted ha hecho un seguimiento desde que los estoy dando, entonces usted se da cuenta que, porque a veces digo capítulo 2 de Santiago, no era el capítulo 2, es el capítulo 1, versículo 2. Entonces, cositas que suceden así por la velocidad. Pero bueno, Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Creo que Dios nos ha ministrado de una manera extraordinaria a través de esta palabra. En el día de ayer estábamos diciendo la recomendación que el apóstol Santiago da a la iglesia, aquella iglesia que estaba dispersa, aquella iglesia que estaba perseguida, pasando por diversas pruebas, por momentos difíciles, como cualquiera de nosotros los hemos pasado. El problema es lograr entender el por qué Dios permite tantas adversidades en nuestra vida y que se nos manda que las aceptemos y que nos gocemos en ellas. Es decir, porque todas las oraciones son respondidas. Dios siempre responde todas nuestras oraciones. El problema es que no lo responde muchas veces a la manera como nosotros creemos. Por ejemplo, te lo voy a mostrar bíblicamente. Muchas veces creemos que cuando oramos, entonces Dios me tiene que responder a mí como yo quiero que me responda. Y si no, entonces me desanimo, entra la incredulidad, comienzo a cuestionar a Dios, a dudar de sus principios, de su bondad, a dudar de su palabra, me dejo engañar fácilmente, entro en mucha sensibilidad, porque no lo entiendo, porque yo comienzo a pedir y creo que lo estoy haciendo bien, y cuando Dios no me responde como quiero que me responda, entonces me desanimo. Y ahí es donde Santiago dice: por eso, para que ustedes lo puedan entender, tienen que pedir sabiduría. Pedir sabiduría. Cuando estamos hablando de sabiduría, no estamos hablando de conocimiento intelectual, porque eso lo puede buscar a través de libros, a través de preparación académica. Usted lo puede encontrar, porque hay gente, y usted no me dejará mentir, hay gente extremadamente muy inteligente, con un coeficiente intelectual impresionante, una capacidad de memoria, de oratoria increíble. Y aunque usted los vea tan inteligentes, son poco sabios
en cuanto a la hora de tomar decisiones en cuanto a su vida. ¿Se imagina usted un hombre tan estudiado, tan preparado, tan capacitado y sin embargo toma decisiones que realmente no tienen nada de sabiduría a la hora de tomar decisiones en cuanto a su familia, en cuanto a sus hijos, en cuanto a su propia vida? Termina dándole gusto a la carne y a cuantas cosas existen que de alguna manera, siendo tan inteligente, comienza tomando decisiones muy fuera de razón. Entonces Dios está pidiendo que pidamos la sabiduría, porque la sabiduría, la que Él está ofreciendo, viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios, esa te da la capacidad para entender aún el momento difícil. Un ejemplo. Jesús estaba orando en el Getsemaní, orando y pidiéndole a su papá, a Dios Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo le pregunto, Jesús no permitió que esa copa pasara, sino que se la hizo beber. Entonces la pregunta es, ¿Dios no escuchó su oración? Si le hizo beber esa copa a Jesús, es que se necesita sabiduría para entender que hay copas que Dios permite que las bebamos, porque Dios nos da la sabiduría para pasar el proceso, para pasar los momentos difíciles, para pasar los momentos de crisis, y que hay que entenderlos en la voluntad de Dios. El mismo Jesús dijo, si es posible, o sea, si existe otra manera de salvar a la humanidad sin que yo tenga que morir y que me maltraten, que me golpeen, o sea, si existe otra manera, hazlo conforme a tu voluntad. Pero Dios escuchó su oración, pero no lo hizo como la manera, como quizás Él quería. Él permitió que fuese así, que fuese maltratado. Él no guardó a su hijo, sino que lo entregó y permitió que él pasara el proceso. Lo que sí le envió fue un ángel para fortalecerlo. Entonces, ¿qué significa eso? Es que Dios nos manda a nosotros incluso pasar por esos procesos, pero en la sabiduría de Dios lo vas a entender. Si no tienes la sabiduría de Dios, entonces vas a pensar que Dios te está castigando, que eres muy malo, que por eso Dios está, que por qué Dios hace esto, que hay cosas que suceden en la vida cristiana que son muy injustas. Entonces, por eso Santiago dice, si ustedes no entienden el por qué vienen las diversas pruebas y que tienen que a veces ser recibidas con gozo, porque desarrollan en nosotros lo que ya estudiamos, esa paciencia que tanto necesitamos, entonces pidan sabiduría, que Dios está dispuesto a dársela. Ahora, otra cosa que Santiago dice, después de que ustedes piden esa sabiduría para saber tomar decisiones, como el ejemplo que le di con Salomón, que él le pidió sabiduría al Señor para poder saber entrar y salir y tomar decisiones. Pero el Señor, a través de Santiago, también nos dice otra cosa, pero pida con fe. Escuche esto, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, aquí no se permite ningún porcentaje de incredulidad. Si usted va a pedir sabiduría, usted tiene que estar convencido, pero plenamente convencido, con una, voy a usar este término, con una ciega obediencia. No importa lo que veas, no importa lo que te digan, tú no puedes dudar nada. Es lo que dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque si en este clamor y en este proceso le abres la puerta a la duda, entonces mira lo que dice la Biblia, lo que sucede. Serás semejante como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué significa esto? Que serás arrastrado emocionalmente por los vientos que vengan, los vientos doctrinales, los conceptos emocionales, las opiniones de otras personas, y te arrastra, porque hay gente con una capacidad de persuasión que hasta te muestra textos, hasta te muestra la Biblia, aún mismo te comienza a llevar a un nivel, pero la finalidad es para que entres en duda. Es más, le voy a mostrar lo que el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de los Efesios en el capítulo 4,
cuando Dios deja los ministerios para que los ministerios preparen, capaciten y edifiquen el cuerpo de Cristo, los 5 ministerios que la Biblia habla. Y note el versículo 14 lo que dice: para que ya no seáis niños fluctuantes, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. O sea, que aquí el viento que usa Santiago en comparación a lo que impulsa las olas del mar, y aquí el viento que usa el apóstol Pablo en el libro de Efesios, es la fuerza, el impulso de la doctrina que viene de los hombres, obviamente impulsada por Satanás, que usan, escuche lo que dice el mismo texto, versículo 14, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces piense por un momento, una persona en un conflicto emocional, que lleva tiempo orando y Dios, según la persona, dice que Dios no le ha respondido, y que ora, que ayuna, que está clamando al Señor, que lleva años orando y nada que viene la respuesta. Pero ¿por qué Dios no me respondía a mí? Pero ¿por qué yo escucho testimonio de otros hermanos que tienen el mismo caso mío y ellos sí han salido avante? ¿Y por qué a mí Dios no me responde? ¿Y por qué? Es que son cosas que yo no entiendo. Hay cosas que parecen injustas. O sea, ¿cómo entender lo que la Biblia dice también en el libro de Eclesiastés? Que hay cosas que le acontecen a los impíos como si fueran justos, y hay cosas que le acontecen a los justos como si fueran impíos. ¿Se imagina usted? Para poder entender eso, no solo hay que sumarle eternidad a la ecuación, sino también entender que para poder discernir eso en el espíritu se requiere de la sabiduría de Dios. Entonces, no permitir la duda por ninguna circunstancia, por fuerte que sea el viento y por alta que sea la ola, no te puedes dejar arrastrar. Porque si terminas cediendo a la duda, miren lo que dice la Biblia, como terminamos los seres humanos. No piense pues quien tal haga, o sea, quien le da un medio porcentaje de duda, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y el versículo 8 dice, ¿por qué? Porque esta persona que está así se convierte en un creyente de doble ánimo. ¿Qué es un creyente de doble ánimo? Que es inconstante en todos sus caminos. Es como si tuviera 2 almas, una en la tierra y otra conectada con el cielo. Si le va bien en la tierra, entonces dice que Dios es bueno, que Dios está con él, que mejor dicho, yo amo al Señor, yo creo en sus promesas. Pero si le está yendo mal, entonces comienza, como es de doble ánimo, entonces comienza a mirar las cosas desde el punto de vista de la tierra y se desmotiva. Así que yo te invito, mi hermano, a que mantengas una fe genuina delante de Dios, y estoy seguro que Dios te cumplirá todo lo que te ha prometido. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.